Hola, ten un buen día. Es hermoso tener una mascota, ¿verdad? Así es. Sin embargo, representa una gran responsabilidad. Tienes que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, asearlo, educarlo y sobre todo darle mucho, mucho cariño. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología. Mi amiguito y yo te invitamos a la clase de hoy. ¿Vienes? Artrología. La artrología es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Los huesos que forman el esqueleto humano no están aislados, sino que se unen de diferentes modos para formar las articulaciones. Diremos entonces que una articulación es la unión de dos o más huesos próximos por medio de partes duras y partes blandas. Elementos de una articulación. Habíamos indicado que los huesos están unidos por medio de partes duras y partes blandas. Las partes duras son las superficies articulares que corresponden a los huesos que se van a unir, como vemos acá en esta región. Las partes blandas, representados por el cartílago articular, que lo tenemos acá, que está revistiendo la superficie articular. Tiene la función de amortiguar los golpes y facilitar el desplazamiento de los huesos que van a entrar en contacto. Más afuera, la cápsula articular, que es una formación fibrosa que envuelve a los huesos a manera de un manguito y que tiene la función de proteger toda la articulación. En el interior del manguito articular, es decir, de la cápsula articular, se encuentra la membrana sinovial. Esta membrana sinovial tiene la función de producir el líquido sinovial que va a llenar o rellenar el espacio articular, con la finalidad de lubricar y de amortiguar también los golpes dentro de la articulación. Finalmente tendríamos a los ligamentos. Los ligamentos, que pueden ser engrosamientos de la cápsula articular o pueden ser formaciones independientes. Son cordones fibrosos, fuertes e inextensibles que tienen la función de fortalecer la articulación y darle estabilidad. Estos ligamentos pueden encontrarse por fuera de la articulación o dentro de la articulación, como por ejemplo tenemos en la articulación de la rodilla, los ligamentos cruzados. Esas son las partes que constituyen una articulación. Clasificación de las articulaciones. De acuerdo a la amplitud de movimiento que presentan las articulaciones, estas se pueden clasificar en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las articulaciones diartrosis o articulaciones móviles se caracterizan porque presentan gran amplitud de movimiento, como por ejemplo la articulación coxofemoral en la cadera o la articulación escápulo-humeral en el hombro. Las articulaciones anfiartrosis o semimóviles se caracterizan porque tienen movimiento, pero este movimiento es limitado, como por ejemplo las articulaciones que unen las vértebras que forman nuestra columna. Finalmente, la sinartrosis o articulación inmóvil. Estas articulaciones carecen completamente de movimiento. Se presentan en los huesos del cráneo, como podemos ver acá en esta imagen. De acuerdo a la forma de las superficies articulares que presentan las articulaciones, las diartrosis se pueden clasificar en articulación
por encaje recíproco, llamada también en silla de montar, articulación trocoide o de pivote, articulación condílea o elipsoidea, articulación plana o artrodia, articulación troclear o trocleartrosis y articulación esférica o enartrosis. La enartrosis. Esta articulación se presenta cuando una de sus superficies articulares es convexa, formando una esfera, y la otra superficie es cóncava, formando una cavidad. Acá en el ejemplo tenemos la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, donde una de las superficies es una esfera, la cabeza del fémur, y por parte del coxal, la cavidad cotiloidea. Ambas forman, como vemos acá, la articulación enartrosis. La condiloartrosis. Este tipo de articulación se presenta cuando una de las superficies articulares presenta un cóndilo, es decir, una prominencia en forma elipsoidal, y la otra superficie articular presenta una cavidad glenoidea. Tenemos como ejemplos la articulación de los huesos del carpo, acá, con el radio y el cúbito. Otros ejemplos, la articulación de la rodilla, la articulación entre los cóndilos del fémur con las cavidades glenoideas de la tibia. La trocleartrosis. Este tipo de articulación se presenta cuando, por un lado, se presenta una tróclea. Acá vemos una tróclea. Y por el otro, una cresta para la garganta troclear y dos carillas laterales para sus partes laterales. Se le conoce también como articulación en bisagra, porque más o menos cumple esa función. Como ejemplo tenemos la articulación húmero cubital, es decir, entre la extremidad inferior del húmero y la extremidad superior del cúbito. Trocoide. Este tipo de articulación se presenta cuando las superficies articulares son, por un lado, un cilindro óseo que gira sobre su propio eje y por el otro lado, un anillo osteofibroso que lo rodea. En el ejemplo podemos ver la articulación radiocubital superior, donde la cúpula del radio, acá, se constituye en el cilindro óseo y el anillo anular que sale del cúbito se constituye en el anillo osteofibroso que lo va a envolver. Otro ejemplo podemos mencionar en la articulación de la primera y la segunda vértebra cervical, es decir, en la unión entre el atlas y el axis. Encaje recíproco, llamada también articulación en silla de montar, como vemos acá, muy parecido a una silla de montar. En esta articulación, las superficies articulares son cóncavas y convexas a la vez, donde se presenta una coincidencia exacta de las superficies articulares. Tenemos acá el ejemplo, la articulación entre el trapecio, hueso del carpo, y el primer metacarpiano. La artrodia. Este tipo de articulación se caracteriza porque sus superficies articulares son planas o casi planas. Vemos acá en esta representación y también acá en el ejemplo en la articulación entre los huesos del tarso, entre el primero y el segundo cuneiforme, por ejemplo, acá son articulaciones planas llamadas artrodias.
Articulación anfiartrosis. Estas articulaciones se caracterizan porque tienen un movimiento limitado. Se constituyen en un intermedio entre una articulación móvil de artrosis y una articulación inmóvil sin artrosis. Se presentan en la columna vertebral, en las articulaciones que unen las vértebras de la columna. Otro ejemplo, en la articulación que unen los pubis, que pertenecen a los ilíacos o coxales. Como vemos acá, los pubis, y se unen formando la sínfisis pubiana, que constituye una articulación anfiartrosis. Articulación sin artrosis. Son articulaciones que carecen completamente de movimiento, inmóviles. Reciben también el nombre de suturas. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, estas suturas se pueden clasificar en sutura dentada, sutura escamosa, sutura plana o armónica y esquindelesis. Vemos acá una sutura dentada, una sutura escamosa acá, sutura plana o armónica acá entre estos dos huesos y una esquindelesis. La sutura dentada. En estas suturas o articulaciones sin artrosis, las superficies articulares están provistas de dentellones. Miren acá los dentellones que van a engranar perfectamente unos con otros. Tenemos como ejemplo la articulación interparietal, que es esta, entre los dos parietales. La articulación frontoparietal, acá, entre el frontal y el parietal. Acá vemos los dentellones. También en la articulación occipito-parietal, acá, la sutura dentada. La sutura escamosa se caracteriza porque las superficies articulares están cortadas en bisel. Acá en el cráneo tenemos el ejemplo de la articulación temporo-occipital, es decir, entre la unión del hueso temporal, que es este, y el hueso parietal, que es todo esto. Acá en esta región se presenta la sutura escamosa. Sutura armónica. Esta sutura se presenta cuando las superficies articulares son lisas o planas, como vemos acá. Las superficies planas, la unión de los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Acá tenemos ambos huesos nasales unidos por una sutura armónica. Acá en esta imagen podemos ver huesos nasales y al medio la sutura armónica. Finalmente tenemos a la esquindelesis. Esta articulación sin artrosis se caracteriza porque una de sus superficies articulares presenta una ranura. Ahí vemos la ranura. Y la otra superficie articular presenta una cresta que va a penetrar en esta ranura. Como ejemplo tenemos la articulación esfenobomeriana, es decir, entre el esfenoides, en su borde inferior, y el hueso bómer. Acá, en esta imagen podemos ver, acá está el bómer, y a este nivel la cresta del esfenoides, formando así la articulación llamada esquindelesis. La disposición que presentan las suturas dentada, escamosa y esquindelesis aumenta la extensión de las superficies en contacto y en consecuencia favorece la solidez de la articulación. Hasta ahí hemos estudiado las características más importantes de las articulaciones que unen a los huesos de nuestro esqueleto.
Espero que te haya gustado la clase de hoy. Mi amiguita y yo te esperamos para la siguiente clase. Y recuerda, respetar y cuidar a nuestros animalitos. Hasta pronto.